En el 2014 se estrenó la película La Ouija, dirigida por Styles White, pero no hablaré de ese espantoso bodrio, sino de la película Ouija, El origen del mal, de 2016, que le fue encargada a Mike Flanagan, director que se ha venido destacando en los últimos años. En particular recuerdo su trabajo en la dirección de la película de terror y suspenso Oculus, muy buena a mi parecer, aunque con un final algo desconcertante, pero ese es tema para otro video. Si algo debo reconocerle a Mike Flanagan es que entiende mucho mejor cómo manejar el suspenso, la tensión y provocar un terror que va creciendo en intensidad a la par que nos narra los eventos de una historia, ayudándonos a entender a los personajes, centrando de una forma particular nuestra atención en ellos. Los eventos que los llevan a pasar a vivir un tormento y al mismo tiempo sentir que las cosas sobrenaturales surgen paulatinamente sin sentirse forzadas. Cuando supe que Mike Flanagan se haría cargo de una nueva película de aquella fallida primera parte de la Ouija, supe que algo bueno saldría de eso. Flanagan no solo dirigió Oculus, también dirigió muy buenas películas como El juego de Geralt, Before I Wake, Hush y Doctor Sueño. Me gustaron especialmente las primeras dos que acabo de mencionar. Creo que el director en pocos años ha logrado muy bien destacarse en el género de terror. El replanteamiento que hizo de esta historia sobrenatural que gira en torno al famoso tablero de la Ouija fue mucho más que interesante. Además, no era una tarea sencilla. Hay montones de películas bajo esta temática y tristemente muy malas la mayoría. Así es como nos topamos con esa habilidad de Mike Flanagan y que logró rescatar un bodrio como el del año 2014 para sacar un producto, una cinta de terror mucho más que decente. Repito, no era una tarea fácil. La aparente farsa y el drama familiar. La historia empieza con una sesión de espiritismo guiada por Alice, madre de dos niñas, quienes la ayudan a crear esa ilusión de que un espíritu está respondiendo sus invocaciones. Pero lo interesante es que no lo tratan de hacer con intenciones fraudulentas, a pesar de que este tipo de cosas se prestan mucho para eso, precisamente. Es cierto, pero hay que tener en cuenta diálogos posteriores en los que Alice explica a sus hijas, especialmente a la pequeña Doris, que en realidad lo hace para reconfortar a las personas que han perdido a un ser querido. Esto lo podríamos entender especialmente porque ella misma perdió a su esposo y padre de sus hijas, así que se nos puede hacer difícil juzgarla tan rápido. No obstante, en ese primer acto de la película sabemos también que está en condiciones económicas críticas, así que Alice lo hace también por el dinero. Aquí quiero destacar un aspecto interesante y que resulta que Mike Flanagan se las arregla para hacer que realmente nos interesen los personajes. De hecho, parece que estuviéramos viendo un drama familiar, lo cual es así, a la vez que los eventos sobrenaturales pasan a un segundo plano y van cobrando su real importancia con el pasar de los minutos. Es cierto que hay una pequeña situación típica de adolescentes con el personaje de Lina, pero no es algo que se coma por entero la película, de hecho justifica algunos eventos que pasan posteriormente. Lina es interpretada por Annalise Basso, quien ya había trabajado dirigida por Flanagan en Oculus varios años antes. Flanagan y su equipo, con un guión ampliamente superior al de la película antecesora, consiguen mezclar muy bien los perfiles de tres generaciones diferentes, ya que cobra la misma importancia lo que pasa con la madre, la hija adolescente y la pequeña, quienes finalmente empiezan a lidiar con entidades demoníacas que toman a la más vulnerable, la pequeña Doris. Los peligros de la Ouija. Al principio de la película no se hace uso de este tablero, todos son trucos propios de sesiones espiritistas, ya saben, invocaciones y respuestas de aparentes espíritus presentes de forma incorpórea en la sesión. Al mismo tiempo, escenas después de esa primera sesión entre diálogos que nos ayudan a entender y a relacionarnos con los personajes, se revela cómo es que se hacen estos trucos y me parece un acierto por la razón de que la historia se va sintiendo natural y sutilmente nuestras curiosidades e interrogantes encuentran respuestas respecto a estos temas paranormales. No cualquiera hubiera podido entremezclar todos esos elementos y hacer que funcionen, y es lo que me gusta de Flanagan. Por eso digo que desde que supe que este director estaría a cargo de la película, algo me parecía que el esperpento anterior podría encaminarse para bien, y así fue. Enganchamos con la trama, gracias a que el elemento dramático se desarrolla bastante bien. El tablero Ouija fue idea de Lina, hija mayor de Alice. Le sugiere que podrían usarlo en sus sesiones. Alice compra uno y es cuando gradualmente las cosas se tornan oscuras. Se sabe, y este punto se toca en la película, que no se debe jugar solo. Entre otras reglas, Alice lo hace. Es el primer error, y aunque no parece pasar nada al principio, en la misma secuencia vemos en la habitación de Lina a la pequeña Doris en trance, siendo ella ese canal para que una entidad responda a lo que Alice ha estado preguntando con el tablero en otro ambiente de la casa. En este punto ya empezamos a entender cuál de los personajes va a ser el poseído.
Romper ciertas reglas que fuera de la película también se sabe que existen con respecto a la Ouija es un aspecto que juega a favor de esta película, porque nos lleva a entender qué podría pasar si se rompen estas reglas. Alice, en primer lugar, juega sola. Y otro error que comete es el no despedirse, tal vez porque piensa que no invocó a ningún espíritu, pero esto sí había ocurrido con la pequeña Doris. Lina había mencionado datos importantes en esa secuencia en la que se va clandestinamente de juerga con sus amigos. Entre los que ya mencioné está el no jugar en cementerios. La relevancia de esto que dijo es que cuando Alice y sus hijas empiezan a hacer invocaciones y obtener respuestas de ultratumba reales jugando con la Ouija, es que lo estaban haciendo en un lugar que en teoría se convirtió en un cementerio, el lugar de descanso de una familia polaca durante la Segunda Guerra Mundial, víctimas de un médico malvado, un demente que usó sus conocimientos de medicina en aquella época para experimentar con personas que tristemente nadie va a poder localizar, aunque esto que estoy mencionando se revela mucho más adelante en la película. Despertaron el alma de un psicópata, no de un demonio. Esto se podría prestar a varias interpretaciones, pero siguiendo con lo anterior, esto se descubre cuando la pequeña Doris, manipulada por los entes demoníacos, la guían hacia donde hay mucho, pero mucho dinero tras las paredes del sótano. No era realmente un demonio a quien invocaron, posiblemente haya sido el alma del médico psicópata. También puede que varias de las almas en pena hayan estado usando al mismo tiempo como canal entre el mundo de los muertos con el de los vivos a Doris. Otra posibilidad interesante es que Marcus, el inmigrante polaco que vivió en esa casa, sea quien en varios momentos de la película controla también a Doris. Sé que el hecho de desconfiar de la supuesta alma invocada es algo normal, sensato, incluso es algo que siempre se advierte cuando se habla de la Ouija, si asumimos que es real lo que pasa. Es el demonio quien se hace pasar por el supuesto difunto a quien se invoca, y esto me lleva a resaltar otro giro no tan inesperado en la película, pero muy efectivo por la forma en que Mike Flanagan lo plantea, y es que cuando Alice y sus hijas llevan a cabo una sesión para invocar a su esposo fallecido, Roger, la respuesta es positiva. Aparentemente Alice cae en la trampa. Podríamos pensar que sería muy obvio, muy cliché y un recurso fácil el hacer que el personaje de Alice se crea todo, pues sabe de estas cosas y no es tonta, pero no hay que olvidar el lado emocional, y a eso sumémosle el hecho de que cosas muy personales que realmente nadie podría saber, este espíritu responde con exactitud al 100%. Esto conmueve a Alice y a sus hijas, especialmente a Lina, quien tuvo siempre una conexión especial con su fallecido padre. Mike Flanagan logra de esta forma combinar elementos sentimentales, dramáticos y sobrenaturales que derivan en momentos de terror con mucha efectividad. O sea, no se siente que sea forzado y ayuda a avanzar naturalmente la historia, que repito, en esta película en particular no fue nada fácil. ¿Qué pasaba en realidad? Gracias a la astucia y sagacidad del padre Tom, descubren que todo era obra de estos entes oscuros, y sabían todas esas cosas porque desde que la familia completa, con el esposo ya fallecido, se mudaron, en esa casa esas entidades los habían estado observando y por eso sabían qué responder. ¿Por qué no actuaron maliciosamente en aquel entonces? La explicación es clara y lógica. No se había abierto ese portal que sí se abrió cuando el tablero Ouija llegó a la casa y cuando Alice rompió todas las reglas del Ouija. En resumen, dejó abierto ese portal entre el plano terrenal y el espiritual, por lo que ahora sí los vemos actuar en la casa en contra de los miembros de esta familia. ¿Qué pasa con la pequeña Doris? No es nada sorpresivo, tomaron a la más vulnerable. Ella empieza a tener muchos aciertos, visiones, y rápidamente Alice se da cuenta de que lo que empezó como un fraude ahora es real, y aunque con sus buenas intenciones todavía sigue jugando con fuego al invocar almas en sus sesiones. Doris ve cosas, usa el tablero para ver aquellos entes que la acechan. Esos mismos entes, al usarla como canal, hablan a través de ella, y esto en un principio parecía algo bueno, pero no tarda en mostrar su lado oscuro. Doris comienza a tener dolores en la nuca, tiene trances, habla cosas espeluznantes y relacionadas a la muerte, y esto lo vemos especialmente cuando interactúa con el pretendiente de Lina, a quien guía hacia el escondite del dinero de la familia del inmigrante polaco Marcus. Luego decide matarlo. Bueno, sabemos que no es Doris quien hace todo esto, son las entidades malignas que la controlan, pero si me lo preguntan, creo que especialmente es el fantasma del médico que llevaba a cabo esos experimentos. Una de las escenas más impactantes de la película es en la que los bullies de Doris, o mejor dicho uno de ellos, quiere herirla con una resortera. Esa piedra le pudo haber causado una seria lesión. Bajo el trance sobrenatural, Doris voltea y esa resortera cambia de target. Es impresionante cómo, sin mostrar una escena explícita,
Flanagan logra despertarnos esa tensión y hacernos incluso sentir el dolor de semejante piedra en la cara. Una escena muy bien lograda si me preguntan. ¿Trataron los espíritus de ayudar a Doris? Creo que no. Solo trataban de cuidarla por ser su canal, su medio para actuar en el plano terrenal y la necesitaban entera y sana. Esa piedra iba a terminar en un acto criminal contra ella. Es uno, por no decir el único momento de la película en la que uno puede sentirse que está del lado de estos entes demoníacos. Referencia al Dr. Mengele. Dentro de todos los espíritus malignos que acechan en la casa de la familia, uno de ellos llamaba poderosamente la atención. Se trata de un médico que en esos tiempos de guerra llevó a cabo experimentos con esa familia de inmigrantes polacos. Pero ¿por qué lo vuelvo a mencionar? Porque se nota, parece mucho ser una referencia a aquel nefasto personaje real de los tiempos de los campos de concentración de la Alemania nazi, Josef Mengele, apodado también como el Ángel de la Muerte. Bueno, no hablaré de las inhumanas prácticas que hizo en aquellos tiempos por cuestiones de tiempo, pero básicamente su figura sutilmente se refleja en esta película cuando se revela qué pasó y por qué la casa de las chicas es en teoría y en práctica un cementerio plagado de espíritus atormentados y demonios. Referencias a la película El Exorcista. Quiero empalmar el desenlace de la película con este punto, pues hay referencias interesantes y bien ejecutadas en relación al clásico El Exorcista de 1973. La posesión de Doris se hace cada vez más obvia, sobre todo cuando el padre llega a casa y acepta participar en una sesión con Doris, ya que estuvo casado alguna vez y como Alice también perdió a su pareja. Hay cosas interesantes en estas secuencias finales, sobre todo porque hay muchas cosas inesperadas. Él en todo momento le siguió el juego a Doris y también a Alice. Necesitaba hacerlo para engañar a este ente demoníaco presente, incluso se refiere al poder de la mente para engañar a esos espíritus que pueden meterse en la mente de los vivos para saber qué piensan. Logra engañar a los demonios, convence entonces a Alice que no es su difunto esposo Roger quien ha estado respondiendo a sus invocaciones, han sido entes infernales. Bien, primera referencia, la niña jugando a la Ouija y que pasa a ser poseída. Se dan en diferentes circunstancias y contextos, pero es una clara referencia a la película de William Friedkin. El padre que intenta ayudar a la familia, en este caso el padre Tom se muestra escéptico al principio, pero cuando las pruebas son irrefutables, intenta engañar a los demonios de la casa como pasó en la sesión. En el clímax, al intentar ayudar a Doris, llega a ser poseído, pero una batalla interna entre su alma y los entes que tratan de poseerlo llevan a evitar que haga daño a Alice. Finalmente, una de las referencias más claras es su muerte por ese golpe con las escaleras. Como sucedió con el padre Carras en El Exorcista, no es comparable tal cual, pero es un guiño al clásico, al fin y al cabo. ¿Murió realmente la pequeña Doris? Para terminar, quiero decir que no me pareció el final ideal, pero pienso que esta entidad diabólica fue el alma del médico que sometió a la familia del inmigrante polaco Marcus, pero vemos en varias escenas a otras entidades oscuras y malignas. Mi interpretación entonces es que no son almas de las víctimas, sino demonios que entraron a nuestra dimensión cuando Alice y Doris jugaron con la Ouija. El espíritu demoníaco que siempre o la mayor parte del tiempo poseyó y manipuló a Doris fue ese médico del infierno. Y esto debido a la escena en la que Doris poseída trata de someter a su propia madre, tal y como solía hacerlo aquel médico. Lina la detiene y le cose la boca, porque en toda la película se explica que esas voces de ultratumba tienen algún poder, un efecto negativo dentro de la casa. Aquí aparentemente Lina parece haber matado a Doris, no tenía otra salida. Ella luego de hacerlo ve a su padre Roger y Doris juntos y contentos, pues supuestamente encontraron el camino a la luz. Son uno con la fuerza y el fantasma bondadoso del padre siempre estuvo tratando de cuidarlas, y esto es cierto. El desastre se completa cuando Alice es asesinada por Lina, quien es temporalmente poseída. El demonio, al no tener ya a Doris para poder actuar en esta dimensión, usa a Lina. El elemento dramático no se pierde porque aunque dure apenas unos segundos, Alice es consciente de que Lina no fue quien lo hizo, sino este ente infernal quien la mató y la perdona. De pronto, Lina despierta en un hospital psiquiátrico y todo lo que vimos es lo que ella estuvo contando a su psiquiatra. No ha dejado de jugar con la Ouija y lo que nos da a entender la película es que esta maldición la acompañará por siempre. Pero hay algo más. Se supone que la pequeña Doris había muerto, pero ¿quién muere por tener la boca cosida? Doris sigue poseída y desaparecida, es lo que se nos da a entender en este final de la película, y está rondando los pasillos del hospital, lo que da pie a pensar que lo que vio Lina al coser la boca a Doris fue simplemente una ilusión.
Ouija, el origen del mal, es una película totalmente ambientada en los años 60 y con buenos resultados. Es una película que a mi parecer supera no solo a la del 2014, sino que está por encima de otras películas de terror en la actualidad. Es algo que no puedo negar acerca de este director, que como muchos, tiene sus actores fetiche y una visión clara del género del terror, con su estilo propio, claro. Gracias por ver este video. Es todo por hoy, amigos. Un saludo y hasta pronto.